Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Ya estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ponernos en sus manos. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por concedernos la vida en este nuevo día que tú nos das. Gracias por mis hermanitos que ya están de pie, ya se están conectando. Señor mi Dios, hoy alabamos tu nombre, hoy te reconocemos, Padre, hoy te exaltamos. También te rogamos, Señor, que nos hables. Háblale al corazón de mis hermanos, enséñales tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Muchas gracias, Señor, estamos delante de ti. Abrimos nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Palabra, así como usted lo escucha, Palabra. Le voy a dar lectura, dice así, Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Comenzamos con este verso, hermanos amados, es muy importante. Y hermanitos, que el Señor le toque su corazón en cuanto a este tema. Porque, hermanos amados, en esta última generación, lo que estamos viviendo estos últimos días, últimos tiempos, ha habido, hermanitos, un enmarcado desprecio a la palabra de Dios. Hermanitos, dentro del mover cristiano, en las congregaciones, en el movimiento evangélico, hay, hermanitos, de todo tipo de congregaciones. Unas congregaciones fieles, fuertes, ministerios grandes, muy hermosos, legítimos de parte de Dios. Pero, hermanos amados, cada congregación también tiene su propio ministerio, su propio espíritu. Y, hermanitos, también tienen sus propias prioridades. Por eso es necesario entender la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque es importante, hermanitos, darle ese valor. Porque sin palabra de Dios, hermanitos, ¿qué va a hacer usted ante las circunstancias que atraviese? Antes de entrar en tema, hermanitos, como vemos en la palabra, dice que la gente se agolpaba, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Claro que tenía necesidades de milagros, de sanidades, pero también para oír la palabra del Señor. Y claro, hermanos, venían en multitudes y hasta lo aplastaban, y por eso vamos a ver el desarrollo de este pasaje. Pero insistiendo, hermanitos, en que hoy en día también necesitamos la palabra de Dios. Mis hermanos, como siervo del Señor, les aclaro esta importancia. ¿Por qué? Porque si un hijo de Dios no atiende, no valora la palabra de Dios, las prédicas, el tema bíblico en su vida, entonces, hermanitos, ¿qué va a hacer cuando afronte alguna necesidad, alguna situación? Normalmente, hermanitos, si uno pertenece a una iglesia local, una congregación, lo primero es acudir al pastor, que está muy bien, para eso estamos. Se pide consejo, se pide asesoría, se pide oración. También está el altar para que uno clame al Señor, porque escrito está: el que busca halla, el que pide se le da, y el que llama se le abrirá. Pero, hermanos amados, algunos no saben a la verdad qué hacer en ciertas circunstancias. Porque la palabra de Dios se da, y se da anticipadamente, y me atrevo a decir proféticamente. Y, hermanitos amados, pero en cuanto a la carnalidad nuestra, a veces se menosprecia, porque uno dice: eso ya me lo sé, o ese tema no lo necesito porque yo no lo vivo, no es mi caso. Y, hermanitos amados, pero si usted ama a Dios y ama su palabra y la come y la guarda en su corazón,
Cuando la necesite, el Espíritu Santo le va a recordar esas palabras del Señor Jesús guardadas previamente en su corazón y ahora sabrá qué hacer. No con eso, hermanitos, nos deslindamos de dar consejo, asesoría, guianza a través de la palabra. No, mis hermanitos, porque ese es nuestro ministerio. El Señor nos lo ha dado por su gracia y vamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Pero con esto pongo énfasis: dele importancia a la palabra de Dios. Venga a la congregación, busque. Hermanitos, siempre hay casos muy fuertes en los que Dios habló, y habló específicamente, pero uno no vino ese día, uno atendió otra situación, priorizó otra cosa, y Dios habló precisamente a su vida, pero uno estuvo ausente. Muy bien, continuamos, hermanos amados. Dice la palabra del Señor que venían a él, pero se agolpaban sobre él. Entonces sucedió lo del verso 2. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. O sea, él quiso subirse en una de esas barcas. 3. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, Pedro, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Hermanos amados, este detalle era nada más una cuestión de logística. El Señor Jesús predicaba, enseñaba sentado. No usaba en ese entonces un púlpito, pero aún así el púlpito, el altar donde se predica la palabra, es muy importante. Sin embargo, él se subió en la barca y era nada más para que la gente no lo aplastara, porque eran multitudes que venían a él. Y hermanitos, nada más era para poder predicar la palabra con libertad, sin esos detalles de que lo empujan, lo apachurran, porque en otras partes de la palabra menciona que los que traían plagas se abalanzaban, se aventaban sobre él para siquiera tocarlo. Así era la situación, hermanitos, así que era una cuestión solamente de logística. Ahora dice, hermanos amados, que entró en la barca de Pedro y que desde ahí sentado enseñaba a la multitud. Pero ahora el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto, hermanitos, quisiera que abriera su corazón y que, hermanitos amados, si usted es un predicador, un pastor, alguien que enseña la palabra, un maestro, un evangelista, un líder de célula que habla la palabra, bueno, hermanitos, considere esto. Oiga, escuche con atención. Cuando el Señor Jesús terminó de predicar, dice la Escritura, otra vez se dirigió a Pedro y ahora le dio una instrucción. Esto nos da a entender, hermanitos, que él pensaba en Pedro, tenía cuidado de Pedro y de sus compañeros. Él no era ajeno. O sea, hermanitos amados, cuando nosotros, los siervos de Dios, servimos, predicamos, enseñamos, ministramos en el Señor, hermanos amados, ya terminando todo, nos encontramos, voy a decirlo de esta manera clara para que sea entendible, nos encontramos con nuestra realidad. No es queja, hermanos amados, tampoco le voy a hablar de las crudezas, pero cuando me refiero a nuestra realidad es de que terminamos la obra, terminamos de servir a Dios, pero también nosotros, los siervos, tenemos necesidades, tenemos familias, tenemos gastos y pareciera, bueno, ya se hizo, ya se ministró, está hecha la obra de Dios, pero ahora, ¿qué va a pasar con nosotros y nuestras familias? Acuérdense, hermanitos, que en la palabra de Dios se menciona acerca de Pedro que él tenía suegra y que el Señor Jesús un día reprendió la fiebre que había en ella. Esta quedó sana y le servía. O sea, él era un hombre de familia.
y entonces él se dedicaba a pescar, era su fuente de ingresos y, hermanos amados, la fuente de provisión para llevarle pan a su familia, a su casa. Ahora, ya que el Señor Jesús le rogó primeramente que le dejaran usar esa barca, su barca de Simón, ahora, hermanitos, él se dirige a Simón y pensando en él, porque él no iba a decir, bueno, Simón, Dios te bendiga, ahora pues me prestaste tu barca, te lo agradezco mucho, me sirvió, me fue útil. Bueno, ahora tú continúa con tu problema, continúa con tu necesidad y ya veremos qué pasa contigo. No, mis hermanitos, Él es muy bueno, Él es grande, Él es misericordioso, Él es considerado. Y dice la palabra del Señor, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, no salió y solamente dio gracias y ya se fue. No, él pensaba cómo bendecir a Pedro, cómo ayudarlo, porque todo esto, hermanitos, era una situación triste a la vez. Porque, hermanos amados, dice a continuación, verso 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esa primera parte, hermanitos, por eso le mencionaba que era triste esa situación. Imagínese un trabajador como Pedro que dijera, toda la noche hemos estado trabajando. Y, hermanos amados, por esto que le estaba aconteciendo, puedo decir que con un tono de tristeza lo hablaba, y nada hemos pescado. O sea, había desaliento, tristeza, preocupación de que toda la noche estuvieron tratando, luchando con esa experiencia y esa pericia que tenían, pero nada habían pescado. Imagínense decir uno, ya trabajé, pero no saqué nada y no llevo nada para mi familia. Imagínense, hermanos amados. Pero algo más añade en ese mismo verso 5. Pero en tu palabra echaré la red. Esto es importante, por eso el título de esta transmisión, palabra. Esto marca la diferencia. Alguna vez, hermanitos, sucedió tal vez así a alguno, y vamos a entenderlo espiritualmente y, hermanitos, a guardarlo en nuestro corazón. Nosotros mismos, hermanos, en lo más natural, en lo más común, nos hemos esforzado, hemos luchado, hemos hecho lo que sabemos hacer. Usted tiene un oficio, negocio, trabajo, alguna profesión y sabe hacerlo, sabe hacer su trabajo y de ahí Dios le da para el pan para su familia. Y, hermanos amados, lo hemos hecho, lo hemos intentado, nuestro entorno se mueve en lo natural y claro, Dios es el que nos da el pan nuestro de cada día, porque Él es el que sostiene a una de las aves de los cielos, los lirios del campo los viste y nos ayuda. Pero los entornos cambian. ¿Se acuerdan, hermanitos, cuando muchos trabajos también cerraron en el tiempo de la pandemia en el año 2020? Hermanitos, ¿cuántos negocios cerraron o también se fueron a la quiebra? Empresas, compañías, tiendas, todo ello. El entorno natural cambió. Y bueno, el entorno de Pedro es que no habían pescado nada. Siendo pescadores, hermanitos, ellos sabían, tenían conocimiento de su oficio, pero no pescaron nada. Pero hay una grande diferencia. Ahora lo va a hacer Pedro, va a hacer esto, y claro que podía haber, hermanitos, algún detalle diferente, porque ellos sabían la hora en que se pescaba. Iban de noche, pescaron o trataron de pescar toda la noche, y ahora el Señor los manda de día y les dice, boga mar adentro.
y echad vuestras redes para pescar. O sea, en lo natural uno diría, pero Señor, no es la hora, ya pasó la hora cuando hay peces. O Señor, en esta parte donde tú me indicas, pues no es un lugar propicio. Y bueno, pero el Señor le dio la orden, boga mar adentro y echad vuestras redes. O sea, uno podría decir, ya lo hice, ya lo intenté, toda la noche lo estuve haciendo, no creas que no lo he intentado, sí lo he hecho. Pero aquí, esto está escrito por algo, hermanos. Dice, pero en tu palabra, en el verso 5, pero en tu palabra echaré la red. O sea, como diciendo, porque tú lo dices, lo voy a hacer. De mí yo no lo haría porque yo ya lo intenté, pero porque tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Hermanitos amados, note la grande diferencia. Las cosas que hacemos, porque las sabemos hacer y las tenemos que hacer, es muy normal realizarlas. Pero cuando Dios habla, cuando Dios da instrucción, hazlo así, hazlo de esta manera, por consejo, por predicación, por Biblia, por escritura, Él nos podría dar instrucciones así, hazlo de esta manera. Y cualquier persona, usando su lógica, su razonamiento, diría, Señor, pero esa no es la manera. Señor, pero yo ya lo intenté. Pero Señor, yo tengo conocimiento de mi oficio y así como tú me lo pides, no se hace. Pero hermanitos, escrito está en Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión, ni te fíes de tu propia prudencia. Así que hermanitos, una persona que oye la instrucción debe creer. O sea, antes yo lo hice porque sé hacerlo, intenté, procuré y luché. Pero ahora lo voy a hacer, aunque no haya medios físicos o naturales, pero porque tú me lo dices, por tu palabra lo haré. Y hermanos amados, le creyó al Señor. Y dice la palabra del Señor, verso 6, cuando lo hicieron recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Eso es por creerle al Señor. Y claro, si Él dice algo, es porque también Él va a poner su parte. ¿Cree usted, hermanitos amados, que ahí estaban los peces o que el Señor los trajo? Bueno, para Dios no hay nada imposible. Y hermanos amados, dice tal cantidad de peces que su red se rompía. Las redes, hermanitos, diseñadas para eso, no soportaban el peso de tantos peces. Era un milagro, hermanitos, lo que estaba sucediendo en ese momento. Un milagro. Si el Señor dice espera, si el Señor dice levántate, si el Señor dice anda, si el Señor dice esfuérzate, si el Señor dice estate quieto, si el Señor dice ahora hazlo así, hágale caso, escuche su palabra y como Él dijo, Él mismo, hermanitos, va a cumplir su palabra. Dice la palabra, verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjese bien, no solamente las redes se estaban rompiendo, sino que las barcas no soportaban el peso. Ya eran 2 barcas ahora y se hundían por esa pesca milagrosa. Todo porque el Señor Jesús consideró a Pedro. Él no fue indolente, hermanitos, no fue incomprensivo. Él, hermanos amados, sabía que Pedro estaba angustiado porque no había para llevar a su casa. Pero lo vio, le dio la instrucción y le hizo el milagro. Hermanitos, yo me atrevo a pensar que sí, no había nada. Y hermanitos amados, por las condiciones, por el tiempo, por muchos factores, me atrevo a pensar que fue el Señor Jesús el que atrajo los peces. Como diciendo en su corazón, tú me prestaste tu barca, me hiciste a mí un favor, un servicio, déjame
que yo te corresponda. Y te voy a corresponder maravillosamente. Hermanitos, pareciera que estamos hablando de un salario. O sea, que el Señor corresponde ese esfuerzo que uno hizo por ir a ver un alma, ir a predicar a una célula, ir a predicar a una congregación, ir a orar por un enfermo, visitar a una persona, atender a alguien. Y hermanitos, claro que ha pasado. Muchos siervitos de Dios, ya de regreso, pues es el Señor el que los puso a hacer su obra. Hermanos amados, tal vez regresan sin dinero para la gasolina, si es que se les lleva la palabra, y lo hacen a través de un transporte, un vehículo, pero no hay gasolina o para la gasolina. O regresa, hermanitos, gozoso por haber servido a Dios, pero sabe que va a llegar a casa y ¿qué van a comer? ¿Y cómo se van a cubrir los gastos? Y es ahí cuando el Señor considera y dice: no temas, yo soy tu proveedor, yo soy tu pastor, nada te faltará. Hermanitos amados, les digo con mucho amor y sin salirme de tema, y esto es bien delicado predicarlo más, hermanos, en nuestra generación, por todas las cosas que han acontecido. Es bien difícil predicar de esto, hermanos amados, pero dice la palabra que cada uno haga partícipe de bendiciones, de buenas cosas, a aquel que lo instruye. O sea, si uno predica de estos temas, hermanitos, pareciera conveniencia, pareciera que queremos exprimir a la gente, que queremos valernos de ellos y explotarlos. No, mis hermanitos, es bíblico que uno haga partícipe de toda buena cosa a aquel que lo instruye. O sea, aprendamos también, hermanitos, como dice la palabra, a los hijos y nietos a recompensar a los padres, a proveer para los suyos, pero también, hermanitos, a bendecir, porque el Señor Jesús, hermanitos, Él correspondió. Tal vez esto levante controversias para algunos carnales y digan: pastor, es que no se debe de cobrar, y es que esto así. Es verdad, hermanitos, pero decía el apóstol Pablo que si él sembraba en lo espiritual, le sería gran cosa cosechar en lo material. O sea, hermanitos, que no es injusto si alguna persona tuviera algo de consideración con los siervos. Tú veniste hasta acá, veniste a mi casa, mira, te comparto una bolsa de sopa, te comparto 1 kilo de arroz, te comparto 1 litro de aceite, llévalo a tu casa, Dios te bendiga. Pero, hermanitos, a veces somos bien bendecidos, el Señor nos da manos llenas, pero enviamos con manos vacías a los siervos de Dios. Y esto, hermanitos, me atrevo a pensar y a decir que los siervos no se lo van a decir, porque si decimos, se nos va a juzgar que somos personas explotadoras y que buscamos nuestro propio provecho. Por eso no lo decimos, hermanitos. No lo decimos, hermanitos, también ustedes sean considerados con uno. No, mis hermanitos, nunca lo va a escuchar de los buenos predicadores. Aquí, solamente porque vemos este tema, que el Señor Jesús consideró a Pedro para bendecirlo también. Y, hermanos amados, Dios bendiga a sus siervos. Hermanitos, yo he conocido siervos de Dios que se han salido de servirle por causa de este tema. Hicieron todo, hermanitos. Llevaron pan, llevaron oración, llevaron sanidad, llevaron bendición, llevaron palabra. Pero regresan, hermanitos, y nadie voltea a verlos. Nadie dice: también yo te voy a bendecir porque tú me bendijiste y también te hago partícipe de algo bueno. No, hermanitos, la gente queda bien bendecida. Cuando Dios los vuelve a bendecir, llegan aguinaldos, utilidades. Nadie se acuerda, hermanitos, del que le dio la palabra. Compran sus cosas, salen de viajes, lo gastan en vacaciones. Y, hermanitos, hay una grande desconsideración. Pero también mi obligación es enseñarle la verdad.
Si ustedes participan, hermanitos, de bendiciones en el templo, de un líder, de un predicador, no lo digo por mí, hermanitos, porque si Dios no me proveyera de una manera, lo haría de la otra, y no menosprecio ninguna, porque todo proviene de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Pero sí, hermanitos, impera en nuestra generación una ingratitud muy fuerte. Tenemos hijos de Dios engordados, bien atendidos, bien cuidados, pero a la vez desconsiderados. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues hay más gente, o somos muchos en el templo, todos ofrendan o todos dan. No, hermanitos, si supiera cómo se mantiene una obra de Dios y cómo, hermanitos amados, se sostiene la nómina dentro de las casas de Dios, y también los gastos, renta, luz, todo lo que conlleva, hermanitos, gasolina. Esto no es, hermanitos, para una conveniencia, y no estoy esperando nada, hermanitos, de que ahora sí nos hagan caso. No, mis hermanos amados. Pero le mencionaba que hay muchos casos de personas que ya no pudieron servir a Dios. Tuvieron que regresar a sus trabajos, porque los hijos seguían necesitando zapatos, colegiaturas, ropa, sustento, renta. Y dijeron, no alcanza. Si me meto a trabajar tendré que tomar una decisión porque pues ya no me va a dar tiempo para servirle. Y hermanitos, cuánta gente más dura y llena de odio hemos encontrado en nuestra generación, porque dicen, manda al pastor a trabajar, que no viva de las ovejas, y manda a tu pastor a trabajar. Hermanitos, estamos trabajando, estamos sirviendo. Hay hijos de Dios que a esto se dedican, pero nos hemos encontrado con una dureza, y con esto le doy un consejo, hermanitos: no envíe a los siervos con manos vacías. En cuanto le vaya bien a usted, cuando, hermanitos, usted sea bendecido, también bendiga. Porque imagínense, hermanos amados, llegamos necesitados a la casa de Dios. Dios nos provee, Dios nos bendice, Dios nos multiplica. Pero cuando ya Dios nos bendijo, ahora estamos pensando en qué lo gastaré, qué pagaré, qué haré. Y hermanitos, se nos olvida que Dios también, hermanitos, espera algo. No porque Él le cobre y no porque nosotros cobremos, pero es un vivo ejemplo, hermanitos. Guárdenlo en su corazón y analícelo si es que usted batalla en aceptar este tema. ¿Se acuerda de los 10 leprosos que fueron sanados por el Señor Jesús? ¿Y cuántos volvieron a darle gracias, darle gloria? Uno solo. Los demás se fueron ya a sus vidas ya resueltas. Eso nos hemos encontrado, hermanitos. Llega gente llorando: oren por mí, atiéndanme, háganme este favor o este servicio. Amén, lo vamos a hacer y nunca vamos a cobrar, jamás. Pero un día que es bendecido, aquel se olvida, se va de vacaciones, hace comidas, fiestas, y ya no se acuerda, hermanitos, de dónde lo sacó el Señor. Librémonos de tal ingratitud, hermanitos, y no lo digo por mí, sino, hermanos amados, que hay más siervos como yo que están batallando, pero aún así han dicho: voy a vivir por fe. Y hermanitos amados, hágale como el Señor Jesús. Ya que recibió un servicio, pues no con oro, no con plata. Y como decía Pedro en otra ocasión: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy, le decía a un paralítico. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Bueno, lo que tenemos damos. Hoy no tiene, no se preocupen, hermanitos, porque las iglesias también están llenas de gente necesitada, de gente pobre. No hay ningún problema, no les estamos cobrando. Pero el día que sean bendecidos, no se olvide, haga partícipe de toda buena dádiva a aquel que le instruye. Amén, hermanitos. Ahora dice la palabra del Señor, dice el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esta otra declaración, hermanos amados, él tuvo miedo, tuvo temor
dice la palabra del Señor. En el verso 9, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hermanitos, él lo que hacía era agradable, pero vamos a entenderlo. Pedro cayó de rodillas y le decía: apártate de mí, Señor, no como rechazo, sino como reconocimiento. Porque él mismo decía: porque soy hombre pecador. Alguien tan santo como tú no debería de acercarse a alguien tan pecador como yo. No deberías de mirarme, no deberías de considerarme. Yo soy un hombre malo, un hombre pecador, pero tú eres alguien maravilloso. Claro, hermanitos, que después fue conociendo más al Señor, y más, y más, y más, y hasta el día que reconoció: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres Hamashiach. Muy bien, hermanitos, y esto habla del temor que había en él. Hermanos amados, ahora en lo espiritual, ¿el Señor Jesús puede acercarse a un pecador? Claro que sí. Él vino a salvar a los pecadores. Él se acercó para atenderlo, y después, hermanitos, la hermosa respuesta que recibe. Seguimos leyendo en el verso 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. O sea, el llamado que le hizo a Pedro. Luego dice el verso 11: trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Cambió su vida, hermanos amados. Le llamó al ministerio, y ahora Pedro era discípulo y después, claro que sí, apóstol del Señor Jesucristo. Ahí conoció al Señor. Esa pesca milagrosa le hizo ver que el Señor Jesús no era cualquier persona. Cuando el Señor se presenta, tiene misericordia de nosotros, aunque no lo merezcamos, hermanitos. Claro que nadie es digno de que el Señor se acerque a nosotros. Claro que no. No vamos a decir: oh, yo soy digno de que el Señor venga a mí. No, de ninguna manera, hermanitos. Nadie es digno. Es por su misericordia, es por su amor, es por su gracia que Él se acercó a nosotros. Él primeramente se acercó a Pedro y le pidió prestada la barca, lo consideró, le proveyó, le bendijo con esta pesca grande, pesca milagrosa. Y hermanitos, Pedro hizo caso a la palabra del Señor Jesús y ahora le hacía un llamado. Hermanos amados, este llamado iba a cambiar toda su vida, pero él atendió a la palabra del Señor Jesús. Antes de culminar, hermanitos, quiero hacerle una aclaración, porque a veces la carnalidad nuestra no nos ayuda mucho a entender estos temas. No estamos hablando de exigencia. No estamos hablando, hermanitos, de que usted tiene que pagar y que se cobra por predicar el evangelio. No, mis hermanos. Simplemente, el día que Dios lo bendiga a usted es, hermanitos, cuando ahora sí, preséntese delante de Dios y haga lo que el Señor le pone en su corazón. Si no tiene en su corazón hacerlo, escrito está que no lo hagamos ni por tristeza ni por necesidad. En mi versión dice ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No estamos obligando ni cobrando, hermanitos, no, de ninguna manera. Yo oraré por todos los que vengan, y hermanitos, los que acuden al Señor. El Señor dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y la mayoría que tenemos son pobres, hermanitos, o sencillos, o de condición humilde. No cobramos y nunca cobraremos. Pero cuando usted sea bendecido, acuérdese del Señor, hermanitos. No vaya a ser como los 9 leprosos que recibieron y dejaron al Señor Jesús y se fueron. No, mis hermanos. Tenemos un vivo ejemplo de que el Señor Jesús consideró a Pedro. ¿Por qué no dice la palabra? Bueno, ya terminó de predicar y se fue a predicar a otra región o otra aldea. No. De ahí, hermanitos,
el origen de este milagro, la pesca milagrosa, porque Pedro no había pescado nada una noche anterior. Así que, hermanitos, así como nuestro Señor, eso le agrada al Señor, que seamos, hermanitos, llenos de amor, consideración hacia el prójimo, y más allá, eso al Señor le llama ser justo. Ser justo. Muy bien, hermanitos. Cuando Dios le hable, haz esto, haz el otro, haz aquello, boga mar adentro, echa las redes. Aunque usted diga, ya lo intenté, pero ahora es diferente, porque antes lo intenté yo solo, ahora lo haré por tu palabra, porque tú me lo ordenas, Señor. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en tus manos. Mis hermanitos, tengan importancia, Señor, vean con importancia tu palabra, que cuando tú les dices algo, lo crean y lo vivan. Si tú les dices, vuélvelo a intentar, adelante, boga mar adentro. Y aunque uno diga, Señor, ya lo intenté, tú vas a decir que se haga ahora, porque tú vas a hacer un milagro. Señor, mis hermanitos lo verán, que tú eres poderoso y eres fiel a tu palabra. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Nos enseñas también como atendiste a Pedro en su necesidad, también a nosotros nos enseñas a ser considerados. Nunca cobraremos, Señor, porque dice tu palabra, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Y, Señor, tú sigues proveyendo. ¿Cuántos siervos tuyos se fueron de la obra? Pero, Señor, mis hermanitos serán oidores y practicantes de tu palabra. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos están en tus manos. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Si seguimos en la tierra todavía, mañana le esperamos a las 5 de la mañana. Amén.